Señor, como hemos cantado, solo a ti sea la gloria. Por eso te pido que quite de nosotros toda vanidad, toda búsqueda de gloria de hombres, que podamos compartir tu palabra para agradarte a ti. Llénanos de tu espíritu en este día, lo necesitamos, tanto para predicar y exponer tu bendita palabra como para recibirla en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si me acompañáis al Evangelio de Mateo, capítulo 6. Evangelio de Mateo, capítulo 6. Después de varias semanas, continuamos con nuestra serie acerca de las maravillosas palabras de Jesús en la montaña. Evangelio de Mateo, capítulo 6. Vamos a colocarnos en situación. ¿Recordáis el título de esta serie de predicaciones? Contracultura. Contracultura. Es así todo el sermón, todas las palabras de Jesús. Es contracultura. Y da igual la época que sea en las que se pronuncien estas palabras, porque siempre va en contracorriente de un corazón caído. El sermón de la montaña, ¿recordáis? Comienza hablándonos de las bienaventuranzas, del carácter del ciudadano del reino de los cielos. Y ahí nos está refiriendo que ese carácter es esencialmente diferente a cualquier carácter de una persona, etnia o nación. Es un carácter que no se produce por la fuerza moral del hombre, ni por aplicar una terapia psicológica para tener la versión de uno la mejor. Es un carácter en la que ha operado el Espíritu Santo aplicando el Evangelio de Jesús a los corazones de los creyentes, de tal manera que ese corazón de piedra es convertido en un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Y qué pasa entonces? Si esto ha ocurrido en el ciudadano del reino, que sí o sí inevitablemente va a influenciar de manera diferente. Serán sal para preservar la corrupción del mundo, será luz cuyas buenas obras la verán otros y glorificarán al Padre. Después de esto entramos en una sección que titulamos las exigencias del reino. ¿Recordáis? Que Jesús dice claramente a sus discípulos: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ¿qué dice? No podréis entrar en el reino de los cielos. Así que Jesús comienza a desmontar el chiringuito que tenían este grupo religioso. Y lo primero que hace es atacar a sus enseñanzas. Ellos hacen pensar, los religiosos, a las personas que la interpretación de ellos es conforme a la ley de Dios. Y viene Jesús y dice: nada de eso. Y él entonces da el sentido correcto de la ley. Habéis escuchado por parte de los religiosos, pero yo digo, y da el verdadero sentido a la ley. Así que después Jesús lo que hace es confrontar las hipócritas piedades de ellos. Ellos hacían mucha justicia, daban limosna, ofrendaban, ayunaban, pero lo que hacían, lo hacían ¿para qué? Para su propia gloria, para sí mismos, para que los demás lo vieran, para tener un currículum más exitoso delante de otras personas. Y Jesús ataca esto. Así que Jesús entra en otra sección que es el aspecto religioso del cristiano. Y le dice que las cosas que tienen que hacer el cristiano, aunque aparentemente son igual que lo que hacen los grupos religiosos, esencialmente son totalmente diferentes, porque oran de manera diferente, porque ayunan de manera diferente y porque dan de manera diferente. ¿Cómo lo hacen? Como Dios quiere, para la alabanza de la gloria de su nombre. Y llegamos a nuestro texto de hoy. Y Jesús entra en una nueva sección. La relación del cristiano con el mundo. La relación del cristiano con el mundo. Y Jesús aquí nos va a advertir de la tentación de tener cuidado de no conformarnos a los sistemas de valores del mundo. Y coloca su énfasis en que Dios sabe de qué cosa tenemos necesidad. Fíjate, del versículo 19 al 24.
Jesús se ocupa del amor al mundo, concretamente de la riqueza. Y luego, desde el versículo 25 al 34, se ocupa de la preocupación excesiva por las cosas del mundo, para que nos evite estar en un estado de ansiosa inquietud. Vamos a entrar en esta nueva sección de la relación con el mundo, concretamente con la riqueza. Versículo 19 hasta el 24. Dice, no hagáis tesoro, ¿dónde? En la tierra donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tiniebla. Así que si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Dinero, posesiones, riqueza, cosas materiales. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas estas palabras? ¿Cómo relacionarnos con estas cosas? Algunos escuchan estas palabras y pasaría directamente a otra sección. Mira, esto ya lo tengo yo claro, dirían. El rico a la hoguera del tirón. Las riquezas son malas. Si uno es realmente discípulo de Jesús, vende todo lo que tiene y da a los pobres. Otros, al escuchar estas palabras de riquezas o tesoro, lo mismo quedarían muy extrañados por el cambio de guión de Jesús. Qué raro, ¿no? Jesús ha venido enseñando las cumbres más altas de la piedad cristiana, extender misericordia, orar, ayunar, y ahora parece bajar a algo tan mundano. Me cuesta hasta decirlo, eso de riqueza. No entiendo mucho lo que hace, pero mira, lo que yo creo que lo que está diciendo aquí es que nos abstengamos. Que sí, que es verdad que las riquezas no son malas en sí, pero que si queremos vivir una vida más piadosa y ser más santificados, que hay que pasar un poquito de hambre y vivir el día a día, buscando que el Señor provea en dependencia de Dios. Ahí sí que se muestra la verdadera fe. Otros, al escuchar estas palabras, pueden decir, mira, lo que Jesús está diciendo es que seamos un poquito más minimalistas. No sé, que llegue a mi casa, haga un inventario de las cosas, eliminar algunos pares de zapatos, algunos abrigos, cambiar el coche por una bici, algunos muebles anexos, los voy a eliminar y otras cosas que no me hagan tanta falta. Querido, Jesús nos va a enseñar cosas fundamentales para la vida cristiana. Cómo relacionarnos con el mundo y con las cosas que hay en él. Y comienza con un mandamiento. Con un mandamiento. No hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. Hoy vamos a considerar este mandamiento y después consideraremos cuáles son algunas de las razones por las cuales Jesús da este mandamiento. Nos metemos en el mandamiento y después Jesús nos da el porqué. Pero antes de entrar en el mandamiento en sí, vamos a ver algunos principios a tener en cuenta. Principios a tener en cuenta. En primer lugar, todos los seres humanos se relacionan con el mundo material. Jesús, ¿veis ahí? Habla del corazón. El ser del hombre. En otras palabras, muchas veces el corazón significa los deseos, los afectos. Jesús habla de la lámpara del ojo que tiene una relación estrecha con la mente, con los pensamientos. Y habla del servicio que tiene que ver con la voluntad. Todos los seres humanos están plantados en el planeta Tierra, ven las cosas que hay, las desean, piensan en ellas y las usan. Así que no hay forma de escapar de la Tierra y de las cosas que hay en ella mientras vivamos aquí.
Deseamos las cosas que hay aquí, inevitablemente vemos las cosas que hay aquí, pensamos en ellas, las acaparamos, las usamos. Dios diseñó esto que vemos. Es verdad que está un poquito pervertido debido al pecado, pero lo material no es malo. Es algo que proviene de Dios. ¿Son malas las cosas de la tierra? ¿Es pecaminoso el oro? ¿Es pecaminoso los recursos naturales? Por supuesto que no, Dios lo creó. Génesis 2, versículos del 10 al 12. Y dice, y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. El hombre del uno era Pisón, este es el que rodea la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno, hay allí también bedelio y onice. Todos los seres humanos nos relacionamos con el mundo material y las cosas que Él creó son buenas. En segundo lugar, además cuando Dios diseña al ser humano, a Adán y Eva, le da la capacidad innata de cuidar de lo creado. Es más, le da un mandamiento para cuidar, le da la capacidad innata también para invertir, para producir más y para canalizar esos recursos. Dios lo pone allí en una tierra donde tienen que guardarla, la tienen que labrar, la tienen que hacer fructificar, y no solo para consumo propio y no solo tampoco para dejar estancados los recursos. Tienen que producir. Nuestro texto de base de hoy nos deja entrever que todos los hombres invierten por naturaleza. ¿Hacen tesoro en la tierra o hacen tesoros en el cielo? Aún el más derrochador de los hombres está invirtiendo en algo. En tercer lugar, hemos dicho primero que todos los hombres se relacionan con las cosas, que las poseen e invierten. En tercer lugar, todos los hombres hacen algo con esas cosas. Tienen una finalidad a la hora de invertir, tienen un propósito, y Jesús lo dice resumidamente: acumulan para hacer tesoros en la tierra o acumulan para hacer tesoro en el cielo. O se glorifican a sí mismos con la riqueza o glorifican a Dios con las posesiones y las riquezas. No hay otra, no hay término medio. Este era el último propósito que Dios le dio a Adán y Eva antes de la caída. Arar la tierra, sembrarla, plantar, recoger, acumular, invertir, dar con generosidad. Todo eso lo que debía exponer es la manifestación de la gloria de un Dios bondadoso que cuida y ama a su creación. Así que si nosotros estuviéramos allí antes de la caída y viéramos a Adán y viéramos a Eva, cómo ellos estaban arando su tierra, sembrando la tierra, cuidando la tierra y haciéndola que produjera la tierra, al verlos a ellos, diríamos: ¡wow! ¿Cómo es Dios? ¿Cuánto de bondadoso es Dios para el ser humano? Gracias, Dios, por lo que tú nos das. La tarea de Adán y Eva de cuidar, de producir, de canalizar los recursos, en cuarto lugar, debía ser motivado por su amor al Dios bondadoso, que da todas las cosas para que las disfrutemos abundantemente. Lo que os quiero decir, en cuarto lugar, es que todos usan la riqueza movida por amor a algo o a alguien. Por medio del uso de esas riquezas, de esas posesiones o de esas cosas, se demuestra a qué o a quién ama. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. ¿Sabía que los extractos bancarios de tu cuenta, la forma en que compras, el uso que haces de tu coche, de tu casa y de tus posesiones, pueden darte una ligera idea de a quién amas? ¿A Dios o a la riqueza? Así que hemos dicho que todos los hombres nos relacionamos con las cosas, poseemos esas cosas, las invertimos, las hacemos con un propósito. Eso demuestra a quién amamos. Y en quinto lugar, todos recibirán la recompensa del uso de esas cosas.
Todos recibirán la recompensa por el uso de esas cosas. Dios está diciendo, toma la tierra, usa las cosas, ara, siembra, cosecha, agranda graneros, si tú quieres, úsala, acapara, pero recuerda que según hayas sembrado, así vas a cegar. Los tesoros tienen dos destinos, la tierra o el cielo, corrupción o incorrupción, muerte o vida. Así es también el destino de los pecadores. El poseedor de las cosas acabará donde acaben las cosas, donde acabe su inversión. ¿Te das cuenta que estamos hablando de algo muy importante? ¿Te das cuenta que Jesús no hace un giro drástico? Sino que esto tiene una importancia tremenda para nuestro destino eterno. Qué importante es que Jesús esté atendiendo aquí a nuestra relación con la riqueza. Porque inevitablemente nos vamos a relacionar con las cosas en la tierra, las cuales Dios las creó. Inevitablemente vamos a hacer algo con ellas, con un propósito. Algo dentro de nosotros llamado amor moverá hacia dónde dirigimos nuestra inversión y finalmente recogeremos el destino de esa inversión. Así que Jesús no está levitando en el cielo, hablando de orar, de ayunar y de dar, y ahora ha trascendido a algo mundanal, al hablar de dinero, o de posesiones, de riqueza. No, todo es importante para Dios. Todo es espiritual. Hasta el gasto que hiciste en Shein, en estos días, demuestra algo. O la hora extra que echaste en tu trabajo, o la nueva casa que compraste, o ese presupuesto familiar que confeccionaste a principio de año, tiene una dimensión espiritual. Y ahora Jesús sabe que el pecado ha dejado huella en los hombres, pero también hay resquicios del pecado en sus discípulos. Y les va a hablar de cómo tienen que relacionarse con esto, con las posesiones, con la riqueza, con el dinero. Él quiere enseñar una forma contracultura de cómo relacionarse con el mundo, concretamente ahora con la riqueza. ¿Y sabe lo primero que hace? Dar un maravilloso mandamiento. No hagáis tesoro en la tierra, sino haced tesoro en el cielo. Vamos a centrarnos en este mandamiento. No hagáis tesoro en la tierra. ¿Qué tipo de tesoro pudieran tener en mente estos discípulos? Porque en aquel tiempo no había bitcoins, ni participaciones de startups valoradas en denarios. Y aunque había algo parecido al bono del Estado, esto no era común a los oídos del pueblo. La riqueza, en los tiempos de Jesús, estaba relacionada con bienes materiales como ropa, túnicas, mantos valiosos de lino o púrpura que demostraban estatus. O almacenar trigo, vino, aceites en granero era una forma práctica de asegurar seguridad y placeres, como vemos en el ejemplo del rico insensato. También otra forma de cómo se evaluaba el que una persona fuera rica era a través de tener ovejas, bueyes, cabras. También la tierra, la posesión de la tierra que se heredaba por generaciones, las cuales algunos incluso alquilaban o la echaban a andar para tener beneficios propios, o los metales preciosos como el oro, la plata, el cobre, la moneda, joyas y objetos de valor usados como adorno. Sin embargo, no debemos olvidar cómo los sacerdotes y algunos fariseos acumulaban prestigios y riquezas que a menudo era criticado por Jesús. ¿Por qué? Porque tenían riqueza, porque tenían posesiones, no por la avaricia de ellos, por la avaricia de sus corazones. También podemos ver cómo Jesús no solo tiene en mente a los fariseos, que sigue teniendo en mente también a los gentiles, como ha estado hablando anteriormente acerca de sus piedades como la oración. Así que tiene en mente los religiosos de la época judía, pero también a los religiosos gentiles. Y les dice a los discípulos, no hagáis tesoros en la tierra. La palabra en griego, usada aquí por el escritor, es tesauricete, de la cual obtenemos la palabra tesoro. Esta palabra traducida es atesorar. Jesús se está refiriendo a la acumulación, al acaparamiento.
Es como colocar de una manera en filita, pues todo lo que tenía uno de manera horizontal. Vas acaparando, vas poniendo, vas amontonando, vas acumulando, vas agazapando, pero siempre con una condición pasiva. Cuando se habla así, horizontal, es algo pasiva. Así que se trata de acumular granos, ganados, joyas, monedas, ponerla en fila en condición pasiva. Y cuando hablo de forma pasiva, no quieren decir que no tengan un propósito para el que las posee. Cuando se habla de manera pasiva, se habla de manera horizontal. ¿Qué quiere decir? Que no toca el cielo. Que no trasciende lo que hace. Que a pesar de que tengan un objetivo por las cuales acaparan, no toca el cielo. No toca la eternidad. Está todo debajo del cielo. La pregunta es, ¿qué es lo que no está prohibiendo Jesús? ¿Qué es lo que no está prohibiendo Jesús? Jesús no prohíbe las posesiones. Como hemos dicho, las cosas tangibles no son pecaminosas en sí mismas. Y lo podemos ver a lo largo de las Escrituras, cómo ciertos hombres de Dios tuvieron bastantes posesiones. Uno de ellos era Abraham, que dice la palabra que era un hombre que era rico y piadoso. Dice en el versículo 2 del capítulo 13 de Génesis, era riquísimo en ganado, plata y oro. Su riqueza era una provisión de Dios. También podemos hablar del caso de Job. O incluso podemos hablar del pueblo de Israel cuando se le entregó la tierra prometida, la cual de ella fluía leche, fluía miel. Incluso en el Nuevo Testamento se puede apreciar que había gente adinerada. Pablo dice en 1 de Timoteo capítulo 6, versículos del 17 al 18, le exhorta a Timoteo que le diga a los ricos de este siglo que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutásemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. En este texto, Pablo no dice a Timoteo, dile a esos ricos, ordénale que se deshagan de su riqueza y las repartan a los pobres. Así que Jesús no está prohibiendo en sí las posesiones. Segundo lugar, Jesús no está prohibiendo ahorrar para un futuro imprevisto. Jesús no está diciendo que no seamos precavidos. Jesús no está diciendo que no tengamos ahorro o que no hagamos buenas inversiones. Es más, el libro de Proverbios pone a la hormiga como un ejemplo de sabiduría que tenemos que imitar. Porque la hormiga, ¿qué hace? Prepara su comida, ¿cuándo? En verano, para después tener en invierno. La hormiga es previsora. Dios espera que nosotros seamos sabios también. Voy a decir unas palabras de Sujel Michelin. Dice, una cosa es afanarnos por el mañana y otra muy distinta, prever para el mañana. La primera es pecado, la segunda es una virtud. Así que Jesús no prohíbe las posesiones, Jesús no prohíbe que seamos precavidos, Jesús tampoco prohíbe que disfrutemos de las cosas que Dios nos da. El Señor nos ha dado muchas cosas. Casa, dinero, coche, salud, tiempo, vacaciones. Nos lo ha dado abundantemente para que lo disfrutemos. Así que Jesús no está prohibiendo esto. La pregunta es, ¿qué está prohibiendo Jesús con estas palabras? Entonces, Jesús está prohibiendo que poseamos de una manera pasiva. El problema de Jesús, que destaca Jesús, es la actitud de nuestro corazón con respecto a las cosas de este mundo. Aunque no prohíbe las posesiones, sí prohíbe levantar un Dios de las posesiones. Cuando las cosas desplazan a Dios de nuestro corazón, eso sí está mal. Cuando aquello que dirige el timón de mi vida, el motor de mis pensamientos, el propulsor de mis acciones son las cosas, sí está mal.
En aquel tiempo, como en nuestros días, se poseía, se invertía, se acumulaba con los mismos propósitos que hoy. Algunos hacen esta acumulación para mostrar que tienen, para presumir, para gastarse. Otros, para que realmente diga, vamos a darle a mi cuerpo alegría Macarena, para vivir una vida cómoda, tutiplén, y venga, que no me falte absolutamente nada. Otros buscan una especie de seguridad que provea tranquilidad para el alma. ¿Recordáis a Jesús cuando le vino uno que dice que mi hermano no quiere compartir conmigo la herencia? Y Jesús les daba una parábola a él y a todo lo que tenía allí. Y le dice, la heredad de un hombre rico había producido un montón, pero mucho. Así que este hombre empezó a darle vuelta y pensaba diciendo, ¿qué haré yo? Porque ya no tengo más sitio donde guardar mis frutos. Anda, y se le encendió una lámpara. Esto voy a hacer. Voy a derribar mis graneros, los voy a edificar nuevos, los voy a hacer más grandes y voy a guardar mucho más fruto y bienes. Y entonces le diré a mi alma, alma mía, cuando te jubile, te pegas el fentín. Fíjate todo lo que tienes guardado. Reposa, come, bebe, regocíjate. Entonces, claro, Dios le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y eso que has almacenado y eso que has provisto? ¿Para quién será? Y dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El rico, si ves la parábola, había trabajado de día y de noche, en exceso. Quería asegurar su vida en la tierra. Depositó su seguridad y su esperanza en lo que poseía. Preparó su jubilación para no privarse de nada en los últimos años. Pero vinieron a pedir su alma. Hermanos, no estoy diciendo que es malo tener una póliza de seguro. No es malo tener un dinero ahorrado en el banco o debajo de la losa, como solemos decir, o del colchón, o en una hucha allí en forma de cerdito, aunque hay otras cosas mejores que hacer. Pero no es malo. El problema es cuando yo deposito mi seguridad o mi esperanza en cualquier cosa que no sea Dios. Es malo cuando dejo de apoyarme en el brazo poderoso de mi Dios y me apoyo en Egipto, en cualquier otra cosa que no sea Él, para descansar mi alma, para regocijarse mi alma. Pablo instruye a Timoteo acerca de lo que debía comunicar a los ricos. Ya lo hemos leído anteriormente. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en ¿qué? En la riqueza. No pongan la riqueza. ¿Por qué? Porque son inciertas, sino en el Dios vivo. Así que estamos viendo que Jesús sí está prohibiendo que levantemos un ídolo. Jesús sí está prohibiendo que pongamos nuestra esperanza, nuestra confianza en la riqueza para tener seguridad. Pero también, aunque Dios nos da las cosas para que las disfrutemos, Jesús está prohibiendo que esas cosas sean el fin, que esas cosas se conviertan en nuestro gozo o lo que nos puede dar esas cosas. Las cosas que Dios nos da es un medio que nos debe llevar a Él. Así que el problema es cuando pensamos que esas cosas nos darán la felicidad. ¿Te has dado cuenta muchas veces que pierdes algo? ¿O que no te pagan como es debido? ¿O que querías algo y no lo puedes obtener y tu corazón se amarga? Hemos depositado nuestro gozo en las cosas. Así que Jesús le está hablando a sus discípulos. Le está diciendo cosas como, cuidado, hermanos míos. No caigáis en la trampa de vivir bajo el sol sin tener en cuenta nada más. La tierra y nada más. Así son los gentiles. Ellos buscan la riqueza, acumular, sembrar, invertir más en sí mismo para producir más,
para sí mismos. Cuanto más tienen, más quieren, pero para ellos mismos. Una vaca más, 1 kilo más de grano, una muda de ropa más, pero su puño es cerrado. O lo mismo lo tienen y lo invierten y producen más, pero pensando en ellos, en lo que hay debajo de la tierra, más paseíto, más viajecito, más banquete. Cuidado. Bueno, lo mismo, comienzan a acumular en pila de forma pasiva para demostrar que tienen mucho. ¿Sabéis qué? Esa gente no sabe ni siquiera disfrutar de la bondad de las cosas creadas. Le bajan unos cuantos granitos del granero y se ponen nerviosos. Se les escapa y se les pierde una oveja y maldicen el cielo. Por un denario son capaces de trabajar en exceso, aunque destruyan su cuerpo y su familia. Así que cuidado. Le dice Jesús, puede ser algo así. Esos prestigiosos religiosos, no lo imitéis. Sí, es verdad que dan. Pero dan lo que les sobran. Las migajas. Y eso no toca al cielo, ¿sabéis por qué? Porque es avaricia. Siguen acumulando para alcanzar méritos en la tierra. Piensan que su espiritualidad se mide por los bienes que poseen. No hagáis tesoros en la tierra. No hagáis tesoro en la tierra. Algunos dirían, vale, está bien. Pero yo no hago. Pero es que dentro de mí hay algo que dice, tengo que hacer. Hay algo innato dentro de mí para cuidar, para invertir, para canalizar los recursos. Eso está bien. El Padre lo puso en ustedes. Pero ahora sois esencialmente diferentes. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dónde invertimos? ¿Cómo veis el cielo? Está abierto, ¿no? Haceos tesoro allí. Haceos tesoro allí. ¿Te das cuenta? ¿Te estás dando cuenta? Jesús no está solo dando una parte negativa del mandamiento, está dando una parte positiva. Es dejar de hacer una cosa para hacer otra mucho mejor. Vamos, es que es incomparable. No se puede comparar hacer tesoro en la tierra que hacer tesoro en el cielo. Es como comparar la tierra contaminada por el pecado y el cielo santificado por Dios. Jesús está invitando a sus discípulos y a nosotros, a personas que tenemos un nuevo corazón, con una nueva disposición, a atesorar, a invertir en el cielo. Haceos. De nuevo se usa la palabra tesauricete. Pero cada vez que el griego expone la idea en un sentido vertical, el cielo, antes era horizontal la tierra, ahora el cielo cada vez que el griego lo pone en sentido vertical, habla de un uso activo, no pasivo, de invertir para un propósito o un objetivo que valga la pena. ¿Dónde invertir como último objetivo? ¿En la bolsa de Wall Street? ¿En acciones de Apple? ¿En real estate? ¿Bienes raíces, inmuebles? En otras palabras. No, en el cielo. Pero quiero que te fijes lo que he dicho. Como último objetivo. Porque no estoy diciendo que no se puede invertir en cosas de la tierra. Pero si esa inversión no tiene la finalidad que el resultado esté relacionado con el cielo, o que el resultado que se obtenga de ahí se invierta en el cielo, no sirve absolutamente para nada. La única inversión que prevalece, la única verdadera inversión, es la inversión que canaliza los recursos de la tierra y lo pone allí, en el cielo. Mira, Jesús está dando una clase magistral de economía. No sé, economía terra celestial, o trascendental, o celestial, es que no sé ni cómo llamarlo, pero es una clase increíble. Es un auténtico lujo lo que estamos escuchando, las palabras de Jesús. Jesús, con hacer tesoro en los cielos, no está diciendo que el hombre pueda alcanzar la salvación y el destino eterno por sí mismo.
No, esto negaría la doctrina de la justificación por la fe. Jesús le está diciendo a sus discípulos, a aquellos que han reconocido que son pobres de espíritu, que han llorado su pecado, que han pedido misericordia, que han pedido la justicia de Jesús, a eso se le ha dicho estas palabras: aseo tesoro en el cielo. A esas personas que se le ha dado un nuevo corazón. La pregunta es, ¿qué significa hacer tesoro en el cielo? En palabras de John Stott, de una manera muy breve, dice: es hacer en la tierra cualquier cosa cuyos efectos duren en la eternidad. Cualquier cosa en la tierra cuyos efectos duren en la eternidad. Hermanos, buscar las cosas de arriba. Pues si habéis sido resucitados con Cristo, ¿qué? Poned vuestra mirada allí. Buscad las cosas de arriba. Las cosas que a primera vista no se ven. Las cosas del reino de Dios. En el mundo de los negocios, si tú quieres sacar mucha rentabilidad de una inversión, tienes que jugar en otra liga. Sí. Hay ligas y hay ligas. Y en esas ligas, donde se da mucha rentabilidad, tienes que tener un montón. Si no, ni siquiera te dejan entrar allí. Para entrar en Wall Street y hacer inversiones que realmente te den una gran rentabilidad, no es apto para cualquiera. Pero mi hermano, en la calle del cielo, en la bolsa del cielo, no hace falta grandes cantidades de dinero. Solo hay que andar en las obras que Dios ha preparado de antemano para nosotros. Predicar el Evangelio a otro tiene trascendencia eterna. Usar los medios de gracia que Dios nos ha dado para desarrollar el carácter cristiano en nosotros o ayudar a crecer a la imagen de Jesús a la iglesia tiene trascendencia eterna. Hacer el bien a otro con la motivación de glorificar a Dios, emplear tu tiempo para escuchar y consolar a otro, tiene una explosión alcista en la bolsa del cielo, hermano. ¿Te das cuenta? Hacer algo aquí causa rentabilidad eterna allí. Se nos ha abierto el cielo para nosotros. Se nos ha abierto un lugar donde allí, cuando se han repartido los dividendos, serán maravillosos. Así que, ¿qué es hacer tesoro en el cielo? Hacer en la tierra cualquier cosa cuyos efectos duren en la eternidad. Pero voy a añadir algo más. Es hacer con las cosas de la tierra cosas que que duren por toda la eternidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios nos ha dotado de recursos materiales. Dinero, posesiones, cosas. Estas hay que ponerlas a producir para el reino de Dios. Diría alguno, mira Isaías, yo voy a hacer todo lo que pueda hacer con mi talento, con mi tiempo, con mi don, para hacer bolsas, pero recursos materiales es que no tengo mucho. ¿Sabes que he visto una mujer, y conozco una mujer, que en un mundo de extrema pobreza, cuando se recogía la ofrenda dio menos que casi todo el mundo? Había gente que daba un montón. Sin embargo, Jesús la alaba porque había dado más que todo. Porque había dado con fe. Queridos hermanos, mientras tantos otros echaban más que ella, o lo mismo otros ni siquiera echaban, ella dio todo lo que tenía. En Filipenses 4, versículo del 15 al 17, no hace falta que lo busquéis, Pablo le dice a los hermanos de Filipo, y les habla acerca de cómo ellos
La Iglesia ayudó a Pablo en momentos de necesidad. Y les dice, no es que busque dádivas, sino busco fruto que abunde en vuestra cuenta. En otras palabras, que yo no busco regalos, que yo lo que busco es que vuestra cuenta en el cielo esté llena. Pablo sinceramente quiere que la cuenta de aquella Dios te dará materialmente. Vivir en abundancia, porque todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Él quiere que crezcan, que den para el reino de Dios. Él desea que se conviertan en grandes inversionistas y que cuando lleguen al cielo su cuenta esté llena. Pablo les termina diciendo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Es como si le dijera, animaos, no solo con vuestros talentos, no solo con vuestro tiempo, con todos vuestros recursos, invertirlo todo en el cielo, en el reino de los cielos. Invertir porque ahora es el momento. Ahora es el momento. No pierdas la oportunidad, porque Dios suplirá conforme a su riqueza en gloria. Él tiene cuidado de ti y de mí. Voy concluyendo. Hablar de riqueza, tesoro, dinero, es importante, hermano. Y entiendo que muchas veces se ha usado mal muchos textos de la Biblia por falsos maestros. Y muchas veces este tema nos hace un cortocircuito en nuestra mente. Pero hay más de 2000 versículos y pasajes en la Biblia que hablan de posesiones, de dinero, más que otros temas, porque esto es importante también. Y hacemos bien el estar atentos. Es tan importante que Jesús concluye, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si el tesoro se quedó en la tierra, tu corazón se quedará alejado de Dios para siempre. Si tu tesoro lo invertiste en el cielo, oh, hermano, estarás bien pegadito al Señor. Quiero decirte que Jesús ha abierto el banco del cielo para nosotros. Nos permite a cada uno de nosotros invertir allí. Da igual el sexo, nacionalidad, nuestro nivel social, da igual los recursos materiales que tengamos, más o menos, todos los hijos de Dios podemos tener un superávit cuando se presente Jesús. Y esto se debe, hermanos, esto se debe a nuestro bendito Salvador. Sí, el dueño de todo. El que hizo todas las cosas y para el cual fueron hechas todas las cosas. Y Él desde el cielo miró nuestra miseria y se compadeció de unos seres que no sabíamos relacionarnos con las cosas materiales del mundo. Unos seres que vivíamos en un mundo ilusorio. Toda inversión en la tierra es como un juego de Monopoly. ¿Habéis jugado, no? Mi hermano siempre gana. O compra todo. Cuando pasa por ahí uno, a pagar. Ahora, cuando termina la partida, solo se queda con la sensación de la alegría de haber ganado el juego. Pero los billetes esos no sirven para nada. Ni las casitas esas, ¿no? ¿Recordáis? No sé, de PVC o no sé cómo era. Es lo mismo. Hacer tesoro aquí en la tierra es ilusorio. Comprar, adquirir, atesorar, acabará la partida un día. Billetes falsos, casas de papel. Y Él nos miró desde el cielo y dijo, ¿qué están jugando esta gente? ¿Me roban lo mío? ¿Se hacen dueños de lo mío? ¿Gastan, plantan, quieren, adquieren? Y va a llegar un día que vendrá el juicio
y recogerán la recompensa. Y él se dignó a mirarnos desde el cielo y fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia de aquellos que les robamos, cuyo destino era como nuestras inversiones, fuera de la presencia de Dios para siempre. No éramos dignos de poner nuestros nombres en la tierra, allí no había cuenta abierta para nosotros. Pero este ser, dueño de todo, nos amó, vino a este mundo, siendo rico se hizo pobre, para que con su pobreza nos fuésemos nosotros enriquecidos. Jesús en la cruz se entregó por completo. Él no dio allí la chatarrilla, No se quedó ni siquiera con una parte, se dio por entero. Tomó nuestra cuenta, nuestra bancarrota moral, culpables ante Dios, y lo puso sobre él. Y sufrió la recompensa de nuestros pecados, la muerte. La justicia divina cayó sobre él. Pero no solo hizo eso, sino que puso en nuestra cuenta lo que le pertenecía a él, la riqueza de él. Y él cambió nuestro corazón para que ahora podamos relacionarnos con las posesiones de una manera muy distinta. Y puso al Espíritu Santo para darnos el poder, para que las cosas no nos posean, sino que nosotros podamos usar esas cosas para la gloria de su nombre. Querido hermano, si eres verdaderamente cristiano, tienes una cuenta abierta en el cielo. Te animo a que pienses en estos días en algunas cosas que voy a preguntar. ¿Cómo crees que está tu cuenta en el cielo? ¿Cómo estás invirtiendo tu vida, los recursos que Dios ha puesto en tu mano? ¿Guardas, cuidas, invierte, canaliza los recursos hacia dónde? Dios te da más, ¿qué haces con ellos? ¿Apilas horizontalmente o verticalmente? ¿Despilfarras? ¿Mayordomo fiel? ¿Cuáles son algunos de los cambios que deberías hacer en tu forma de relacionarte con la riqueza para sacar la mayor rentabilidad en el cielo? Piensa en estos días en cómo involucrarte más en las misiones. ¿Cómo reducir algún gasto? ¿Generar algún ingreso más? Con la finalidad de aportar más para la obra del ministerio, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada desde Jerez hasta los confines de la tierra. Piensa en estas cosas, hermano. Toma decisiones. Pero, hermano, sobre todo piensa en la inversión que hizo Dios. Desde el cielo a la tierra, para que sus resultados volvieran al cielo. ¿Sabe cuál fue su inversión? Entregar a su Hijo. ¿Sabe cuáles son los frutos? Tuyos. La iglesia, pero no una iglesia cualquiera, una iglesia llena de frutos, llena de tesoros en los cielos. Porque aquel día cuando nos presentemos delante de Dios, suenen las trompetas y pasemos delante del trono blanco, cada uno, su iglesia amada, dice la palabra que nos dará coronas incorruptibles. No está hablando de coronas, es una simbología de las recompensas que serán incorruptibles. ¿Y sabe qué dirán esas recompensas? Las postraremos delante de Él y le diremos: a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oramos. Señor, danos sabiduría. En nuestra forma de relacionarnos, Señor, con el mundo. Guárdanos, Señor. Guárdanos, Señor, de desperdiciar nuestra vida. Enfócanos en ti, en tu reino, en lo que tiene valor eterno. Te ruego que podamos ser una iglesia
llenas de frutos para tu gloria, Señor. Perdónanos, Señor, por las veces que administramos mal, Señor, tus recursos, cuando simplemente miramos de manera